Los, las normas que provienen de un producto escalar son importantes. Ahora, ¿cómo saber cuándo una norma proviene de un producto escalar? Entonces, existe lo que se llama la ley del paralelogramo. Que la ley del paralelogramo, en honor al paralelogramo real del espacio con geometría, pero que se extiende para los espacios donde no hay una estructura geométrica. La ley de paralelogramo me va a establecer cuándo una norma proviene de un producto escalar, o sea, sirve para eso. Antes de seguir, nosotros quedamos aquí, quedamos en esta parte. Este producto fue el último producto que estábamos trabajando. Estábamos en la definición de espacio de Hilbert. Este que está aquí no es un espacio de Hilbert, pero esa norma es generada por ese producto escalar. Se ve fácilmente que es generada por el producto escalar. Por ejemplo, si nosotros hacemos para este producto que está aquí esto, vamos a ver que obtenemos esta parte que está aquí. O sea, el producto escalar de f, la función f consigo misma, simplemente sería igual, por definición aquí, al integral sobre el conjunto de f cuadrado, porque f por f, más, y aquí esta parte que está aquí, sería o sea, aquí estoy derivando, y entonces sería la derivada de f con respecto a x1. El x1 usted lo puede considerar como que x1 es x, x2 es y x3 es z, si le confunde, al cuadrado, más la derivada con respecto a de f con respecto a x2 al cuadrado, más la derivada de f con respecto a x3 al cuadrado. Todo eso por el diferencial de volumen aquí, de x1, de x2, de x3. Usted se da cuenta que esta parte de aquí es esta. ¿Por qué? Porque recuérdese que el gradiente de un campo escalar, recuérdese que la función f depende de x, de y y de z, pues en este caso le estamos llamando x1, x2 y x3. Entonces, el gradiente de f, usted recuerda que es el operador vectorial, que es la parcial de f con respecto a x1, la parcial de f con respecto a x2, estas son estas mismas que están aquí, y la parcial de f con respecto a x3. Pero si usted le busca la norma de eso, de ese gradiente de f, y lo eleva al cuadrado, entonces esa norma cuadrado con esto sería esto que usted está viendo aquí, esta parte. Entonces, automáticamente usted está viendo ahí que la norma, que el producto punto de f consigo mismo, que el producto punto de f consigo mismo, que el producto punto de f consigo mismo es igual a esta parte que está aquí. Pero si lo compara con la norma, o sea, si usted lo pone elevado a la 1/2, que es lo que tiene ahí, entonces eso le va a dar la norma.
o si quiere verlo como que la norma cuadrado es igual al eso. Entonces, ese producto punto genera esa norma. Ahora, esa norma, ese que está ahí, no es un espacio de Hilbert. No es un espacio de Hilbert. Porque recuérdese que para hacer espacio de Hilbert no es suficiente con que el producto sea generado por un... No es suficiente que sea generado, que la norma sea generada por un producto. Si no, ya vimos la definición. Este no es un espacio de Hilbert y ese es porque no es completo. También dijimos más atrás que el espacio L2 fue introducido aquí por Hilbert en 1910 y además, pero que fue von Neumann en 1927 que introduce las definiciones que nosotros estamos utilizando. Esas definiciones no fueron introducidas exactamente en la forma en que la tenemos, pero ya cambiaron o sea, cambiaron luego. Entonces, la ley del paralelogramo me dice que si se cumple, más adelante vamos a ver que si se cumple la ley del paralelogramo para una norma, que eso es lo que viene el próximo teorema, entonces esa norma proviene de un producto interior, de un producto escalar. Respondiendo a la pregunta de cuándo una norma provenía de un producto escalar. Todo producto escalar induce una norma. Ahora, si tengo la norma, quiero saber si ella proviene de un producto escalar. Y esta es la ley del paralelogramo. La ley del paralelogramo dice que si la norma cumple con esa ley, que es la ley del paralelogramo, entonces esa norma proviene de algún producto interior. Incluso se puede expresar el producto interior en términos de la misma norma. Entonces, las demostraciones son basadas en la misma propiedad de la norma. Nosotros sabemos que por la relación de la norma y el producto interior, esto es verdad, y además desarrollando con las propiedades, recuerde que ahí estoy diciendo el producto interior de él consigo mismo, lo mismo que acabamos de usar. Y ahí lo mismo, desarrollando con las propiedades obtenemos esas dos ecuaciones y restándola o sumándola a ella una con la otra, automáticamente llegamos a la demostración. Obviamente que ahí usted no está viendo el producto interior, pero aquí en la imagen lo tiene. Entonces el producto interior queda expresado aquí en esa forma. Si la expresión se está trabajando en el campo de los números reales, entonces esta parte es 0 y el producto real nada más se vería con esta. Ya le decíamos arriba, por ejemplo, esta norma la vimos, la del Supremo. Esa norma que está ahí no satisface la ley del paralelogramo, entonces como ella no satisface la ley del paralelogramo, ella no proviene de un producto interior. Como ella no satisface la ley del paralelogramo, ella no proviene de un producto interior. Recuerde que la ley del paralelogramo es que para la norma se cumpla esa igualdad, que proviene del paralelogramo. Entonces, nosotros aquí cogieron la función, por ejemplo, seno, el máximo del seno y 0. Y el máximo del opuesto del seno y 0, la g. Estas son dos funciones. Y entonces le calcularon la norma. Recuerde que la norma, el valor máximo del seno es 1. Entonces esta norma, recuerde que lo que hace es que calcula el máximo para todos los valores de t que están de 0 a 2pi. La norma de g también es 1. La suma de esas dos funciones, usted la puede sumar y la norma de la suma es 1
y la de la diferencia también es 1. Y cuando usted aplica para verificar las partes de la ley del paralelogramo, que es esta, va a calcular este lado y va a calcular este lado, y si no le da lo mismo, entonces no cumple con la ley del paralelogramo y ya usted lo ha verificado. De un lado da 2 y del otro lado da 4. Y entonces no cumple con la ley del paralelogramo, lo que significa que no existe un producto escalar que genere esa norma. ¿Hay alguna pregunta hasta dónde vamos, jóvenes? No por este No, lado. por ahora no. ¿Se entiende lo que se está explicando? Sí. Bien. Entonces, aquí hay un teorema que reúne lo que dijimos allá arriba, que dice una norma, un espacio vectorial normado con producto escalar. O sea, un espacio normado proviene de un producto escalar si solo si la norma satisface la ley del paralelogramo. Un espacio de Banach es un Hilbert, es un espacio de Hilbert, si solo si es un espacio normado que también satisface la ley del paralelogramo. Este segundo es importante, porque ya en términos de eso, lo que uno hace es que prueba eso, que si ya yo tengo que tengo la norma y ella satisface la ley del paralelogramo, entonces él es un espacio de Hilbert, respondiendo a la pregunta de allá arriba. Y va a cumplir con todo. Aquí hay una identidad llamada la identidad de polarización, y esa identidad de polarización es la misma que tenemos prácticamente allá arriba, pero reescrita en otra expresión, la que tenemos allá, y es la que me relaciona cómo está el producto escalar vinculado directamente con la norma. Esto es fácil, solamente hay que aplicar las propiedades de la norma en términos del producto escalar, y luego entonces ya tendríamos, o sea, esas 4 igualdades sumándolas, y entonces sumando esas 4 igualdades y en la unidad imaginaria, llegamos a la expresión. Lo que indica que si yo tengo la norma, en términos de la norma, puedo definir el producto escalar. Ya recuerde, obviamente, la norma que satisface la ley del paralelogramo. Y entonces me puedo devolver. Sería como bajar del espacio normado al producto escalar. Aunque no todo los espacios normados, la norma puede ir directamente aquí. Pero si la norma satisface la ley de paralelogramo, de ahí yo puedo escribir el producto asociado a ella. El producto escalar es el centro de la película. Y entonces ya nos estamos acercando casi a definir algunos conceptos que son o a volver a algunos conceptos, los conceptos de ortogonalidad que están relacionadas con el producto escalar. Esto es cuestión de notaciones, pero son importantes. Y entonces que dos vectores X y Y con respecto a un producto escalar son ortogonales y se representa así, porque la ortogonalidad en términos de la geometría euclidia es un sinónimo de perpendicularidad. O sea, la perpendicularidad es un caso particular de ortogonalidad. Entonces, se representa con esos símbolos diciendo que X es ortogonal a Y. Y dos vectores son ortogonales si el producto escalar entre ellos es 0. Bueno, aquí hay más notaciones. Recordar, el número 3 le dice que si A es un conjunto no vacío, que es su conjunto en un espacio vectorial, entonces el conjunto de todos los vectores ortogonales a A se representa así. Esto quiere decir ortogonal, todos los elementos que son ortogonales a los elementos que están en A. Y aquí lo está escribiendo.
Entonces, un elemento del conjunto ortogonal de A es un elemento que al hacer el producto con cualquier elemento de A me tiene que dar 0, porque es ortogonal. Y son elementos de A y los X están en X mayúscula. En términos de esa notación, podemos hablar de ortogonal. Eso es una notación. Y entonces, también esto que está aquí en términos de lectura se llama complemento ortogonal de el conjunto ortogonal. O sea, el complemento ortogonal es esto. Dos subconjuntos de o sea, esa definición está basada de elemento a conjunto, pero aquí nosotros lo podemos generalizar, la operación de ortogonalidad entre dos subconjuntos. Nosotros, míralo aquí, dos vectores son ortogonales. Luego pasamos de un conjunto a un vector. O sea, un vector es ortogonal a un conjunto si él es ortogonal a todos los elementos del conjunto. Ahora pasamos de a dos conjuntos. Y se da la misma relación ya entre los elementos de los conjuntos. Conjunto A es ortogonal al conjunto B si todos los elementos que están en A son ortogonales a todos los elementos que están en B, simplemente, o viceversa. Eso generaliza en la geometría porque, por ejemplo, si usted toma dos rectas perpendiculares, si usted toma un vector que está en una de las rectas, cualquier vector en una recta es perpendicular en sentido, vamos a decir, ortogonal a cualquier otro vector que esté en la otra recta. Y entonces usted está viendo las dos rectas como si fueran conjuntos. Aquí. Entonces, lo que está aquí abajo es más cuestión de notación. El complemento ortogonal del conjunto vacío, del elemento neutro es todo el espacio. ¿Por qué? Porque todo vector es ortogonal al vector neutro. Entonces el complemento ortogonal y así sucesivamente el complemento ortogonal de todo el espacio es el vacío. Y ahí puede revisar más aclaraciones de esa parte. Un conjunto de vectores que sean ortogonales entre sí con respecto a un producto escalar son linealmente independientes. Aquí lo que nos estamos encaminando es a los conceptos básicos de espacios vectoriales con base y todo eso. Aquí hablamos ya del complemento ortogonal. La intersección entre un conjunto y su complemento es vacía o es el cero. O sea que si un vector está en un conjunto, el complemento de él no está en él, sino en el complemento ortogonal. Bueno, aquí hay otras consecuencias. ¿Qué extensión da esto? Bueno, hay una relación. Esa expresión de ángulo que está ahí es una expresión que se hereda de la geometría euclidia. Se hereda de la geometría euclidia. Dice Ignacio, si dos vectores son ortogonales, su producto interno es 0. Es los ortonormales, le sucede lo mismo. Supongo que es una pregunta porque no tiene signo de admiración, de interrogación. Si la norma de cada uno de los vectores es igual a 1, que lo vamos a ver más abajo, entonces los vectores son ortonormales, o sea, son ortogonales y normales al mismo tiempo. Lo normal es porque la norma sea 1 y lo ortogonal es porque el producto escalar sea 0 de dos vectores, de esos dos vectores. Pero si usted tiene un sistema ortogonal, usted lo puede normalizar, simplemente tomándolo y dividiendo entre su norma.
decíamos aquí, gracias por la pregunta, decíamos aquí que el concepto de ángulo, cuando se pasa a espacios más generales, no podemos querer ver esos ángulos, porque no tiene una interpretación geométrica como la que usted tiene en la geometría euclidia. Ya nosotros vimos que nosotros podemos tener productos y bueno, había un examencito de los muchachos de álgebra lineal donde lo ponía a calcular el producto. Eso no recuerdo si lo puedo encontrar porque estaba en la computadora y se me quemó la computadora. Pero si lo encuentro, se lo paso. La idea básica es que si yo tengo dos matrices, no puedo, yo puedo definir el ángulo entre dos matrices, ese ángulo que está ahí, pero no podría por ahora estar pensando en que esa interpretación de ese ángulo, esas dos matrices, es la interpretación usual que se hace como apertura, porque ya dijimos que no hay una geometría per se para esos espacios. Aquí definimos, tenemos el coseno de ese ángulo y el coseno de ese ángulo es igual a este, o sea, una definición. Esta relación la podemos extender, ya le dije, a cualquier espacio. Se puede verificar o escribir expresiones relacionadas, por ejemplo, aquí está en R3, se puede relacionar que coincide con lo que se conoce con la geometría para el espacio en donde se... De aquí entonces hay una equivalencia en términos de ese coseno, de ese ángulo, y para el producto escalar. Obviamente que, por ejemplo, si esto es 1, entonces el producto escalar sería totalmente igual al producto de las normas de los elementos. Usted sabe que eso es 1 cuando el ángulo es 0. Y si esto es pi medio, 90 grados en el sistema sexagesimal, entonces el producto escalar va a 0. Entonces se corresponde la perpendicularidad geométrica. Y eso es lo que le está ahí aclarando. Si tienen alguna pregunta, ¿hasta dónde vamos? Por ahora no. Bien. Eso fue Isiano que habló, ¿no? Sí. Bien. Isiano, ¿cómo va la clase? ¿Tiene sugerencia? Por ahora no, tranquilo, dele para allá. Gracias. Cualquier sugerencia para mejorar, usted la aporta. Bien, entonces... Profe, hay una pregunta escrita por ahí. Dice Jonathan Paulino. Dentro del espacio métrico, ¿hay algún uso del tensor de Levi-Civita en el espacio de Hilbert? Bien. Mire, bueno, vamos a relacionar. Todo lo que usted está haciendo, lo primero es, voy a dedicarle 2 minutos para tratar de hablarle un poquito sin despistarme mucho. Vamos a volver allá. Este es el esquema que nosotros dijimos aquí. Entonces, en este orden, tengo un producto escalar, tengo una norma, la norma me induce una distancia. Ya obviamente entonces, si cojo la distancia, entonces el par de la distancia y el espacio me produce